permite hoy definirnos. Bueno, hoy somos un colectivo mayoritariamente femenino, trabajadoras, docentes, sindicalistas. Bueno, y desde ese lugar es que vamos a mirar el trabajo que hacemos. Y también decir que las relaciones de género no son neutrales, son relaciones de poder que se cimentan en supuestos, en estereotipos, en mandatos que establecen qué se espera para el rol femenino y qué es deseable para el rol masculino, ¿no? Y, por ejemplo, de nosotras las mujeres se esperan algunas cosas que hoy ya dijo Juli, que seamos sutiles, maternales, buenas, sumisas, abnegadas. Y para el rol masculino se espera que sean fuertes, inteligentes, ejecutivos. Estos dos mandatos, digamos, que establecen de un modo binario la sociedad, todo aquello que se corre un poco de esa norma va a ser visto de algún modo como anormal o vamos a sufrir distintos niveles de desigualdad. ¿Cuántas de estas cosas del rol femenino le suenan como exigencias para las docentes, ¿no? Que históricamente este fue un trabajo pensado para ser desarrollado por mujeres, porque se consideraba que era un trabajo sencillo, de medio tiempo, con un salario acorde, y que bueno, como que naturalmente nosotras tenemos las cualidades necesarias para desarrollar esta tarea. Pero bueno, esas son asignaciones culturales, patriarcales, y está bueno verlas para entender también muchas de las exigencias que tenemos en la cotidianeidad. Y reconocer estas desigualdades, comprender por qué y cómo operan, nos va a permitir también transformar la realidad. Y uno de los nudos centrales de la cuestión de género son las tareas de cuidado. Te pido la otra. Y nos interesaba un poco definirlas, ¿no? Porque las tareas de cuidado son todas aquellas actividades que hacemos para atender nuestras necesidades y las necesidades de otras personas. Es trabajo tiempo físico y mental, y a veces cuando intentamos definirlas es como también difícil acotarlas, ¿no? Porque no es solo comprar la comida, lavar, limpiar, es también atender a otras personas, conversación, preocuparse por los demás, gestionar trámites, dar afecto. Todas esas son trabajo de cuidados. Preguntas como ¿a qué jardín llevo a mi hija? O ¿cómo hago para coincidir o organizar el horario de mi trabajo con el de mis hijos o hijas? ¿O dónde puedo llevar a mi abuela para que la cuiden? A veces parece que son preguntas que nos tenemos que hacer las mujeres, y en realidad esa es una obligación, digamos, que está impuesta por las cuestiones de género. El cuidado debe pensarse necesariamente en todas las dimensiones de la vida, en lo simbólico, lo cultural, lo laboral. Todas estas dimensiones atraviesan el cuidado. Y también me parece que es importante decir que es a través del cuidado que se expone la vulnerabilidad de nuestros cuerpos. De algún modo hay un hecho indiscutible de que somos seres interdependientes, que todas, todos, en algún momento de nuestra vida necesitamos de alguien que nos cuide. Por eso nos atraviesan en todo momento, son tan importantes. También quería decir que los cuidados están de algún modo organizados, no solamente tiene que ver con quienes producen o quienes reciben cuidados. El cuidado tiene que ver también con las legislaciones, las regulaciones, el mercado laboral, comunitario, algunas cuestiones que más cerca al final vamos a volver a hablar. Pero les quería compartir una idea de una economista feminista española que dice que las tareas de cuidado son aquellas que permiten la sostenibilidad de la vida cotidiana, y que nos tenemos que animar a pensar una nueva organización social de esos cuidados, pero que eso amerita, digamos, que nos hagamos una pregunta ética, porque hoy nuestro sistema pone el foco en los mercados,
Y ella dice, para poder debatir esto, deberíamos poner a la vida en el centro y pensar qué vida queremos vivir que sea digna para todos, ¿no? Bueno, y ya hablamos un poco del tiempo de trabajo, del trabajo que se hace fuera de la escuela, junto con el trabajo de cuidados, y quería hablar un poco del tiempo de descanso. Y acá quiero distinguir dos tipos, digamos. Por un lado está la pausa laboral que podemos llegar a hacer durante nuestra jornada en la escuela, que son como esos minutos que decís, me desconecto y vuelvo a dar clase. Y por otro lado está el descanso que tenemos cuando finaliza nuestra jornada laboral. Es el que podemos llegar a encontrar tiempo libre, tiempo para la recreación. Hay una autora que investiga estos temas, que se llama Sofía Caserra, que dice que la tecnología ha avanzado tanto sobre nuestras vidas cotidianas que parece que estamos en una cultura de lo inmediato, ¿no? Como que tendríamos que estar disponibles 24/7. Y se pregunta en qué momento se volvió viable, digamos, que recibamos un mensaje de nuestro trabajo un domingo mientras estamos en un asado familiar. ¿Cómo llegamos a eso? Como que discutamos un poco nuestro tiempo de descanso y que realmente sea un tiempo de reparación y de recreación. Y por otro lado también la desconexión laboral, poder por un buen tiempo no pensar en el trabajo, por lo menos hasta el otro día que voy. Y desconectarnos no implica solo que yo tenga la capacidad personal de decir no le contesto o apago mi celular. No, es tener el derecho a no recibir ninguna comunicación de la escuela cuando no me corresponde, digamos, trabajar, cuando no estoy a disposición del empleador. Bueno, este es un tema que siempre lo hemos visto, para las y los docentes es muy difícil encontrar tiempo de descanso, de desconexión. Algo que se dijo hoy es que esta situación se vio muy profundizada en la pandemia. El tiempo de trabajo fue como que, junto con todas las otras tareas que se desarrollaban en la casa, parecía un sinfín inagotable, había que estar todo el tiempo disponible. Y cuando hicimos la encuesta, Contanos para Cuidarte, SADOC llevó a la paritaria los resultados. Y quiero destacar dos grandes derechos que se consiguieron, que son el respeto a la extensión de la jornada laboral y el derecho a la desconexión. Dos derechos que nos pusieron, que era de vanguardia. Todavía no se había establecido ese derecho en casi ningún convenio. Fue previo también al debate de la ley de teletrabajo, o sea, ese fue un gran logro de SADOC. Y para cerrar de algún modo, quiero plantear dos cuestiones, como dos debates para pensar, que pensemos juntos y juntas a futuro. Ya está. Bueno, por un lado, animarnos a pensar y militar qué jornada laboral docente queremos, algo de esto que decía hoy Marina, cómo tiene que ser la extensión de esa jornada, visibilicemos todo eso que está oculto, todo eso que hacemos y pensemos una organización del trabajo más saludable. Y por otro lado también como parte del movimiento obrero en general, podemos pensar y debatir la extensión de la jornada para todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Hoy está en debate, digamos, hay varios proyectos para tratar este tema y bueno, nosotros y nosotras tenemos mucho para aportar. Y otro tema que nos parece importante es las licencias. Tendríamos que ir hacia un sistema nacional integral de cuidados. Necesitamos más días para padres y personas no gestantes, días para adopción. Necesitamos que sea posible conciliar la vida laboral con nuestra vida personal, que bueno, que también es política, pero que los cuidados, digamos, sean distribuidos más justamente.
Y para cerrar y darle la palabra a mi compañero Mariano, decirles que, bueno, que estamos convencidos que la relación entre el trabajo y la salud se juega en la organización del trabajo y que debemos debatir. Tenemos debates pendientes, digamos, en relación a esto que decía, la extensión de la jornada, el contenido del trabajo, los riesgos psicosociales y la necesaria participación de los trabajadores y trabajadoras para una escuela más saludable. Gracias. Muy bien, continuamos entonces en silencio y con mucha atención, como hasta ahora, para escuchar al compañero Javier. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Realmente los compañeros, las compañeras que nos antecedieron y que manifestaron sus sensaciones estando acá arriba, no se equivocaban. Quiero decirles que no somos la excepción, podríamos contarles, enumerarles las vivencias que sentimos en el cuerpo antes de subirnos. Y uno podría decir que este padecimiento, ¿no? que estos nervios, que esta ansiedad que uno siente estando en esta situación, podemos pensarlos como naturales, normales, ¿no? Un padecimiento controlado que tiene que ver con esta situación excepcional, de estar hablando ante tanta gente, tantos compañeros y compañeras. Lo que no es natural, y de esto queremos hablar, es de que esos nervios, malestares y sensaciones en el cuerpo se tengan en los lugares de trabajo, se tengan ahí donde en realidad vamos a ganarnos la vida, vamos a ser felices, ¿no? Digo, haciendo lo que nos gusta. De esto queremos hablar. En este pequeño bloque vamos a hablar de salud mental, vamos a meter en estos temas, vamos a pensar primero y a proponerles dos ideas para que entendamos todos juntos, ¿sí? Cómo comprender la salud mental. Vamos a también, a continuación, ver cómo esa salud mental se ve afectada. Y por último, vamos a ir a decir algunas cosas sobre los factores psicosociales de riesgo, ¿sí? Los riesgos psicosociales. Porque justamente son herramientas, son dispositivos, son una forma de abordar en los lugares de trabajo, con los compañeros y compañeras, estos temas, estos malestares que muchas veces naturalizamos y que debemos, primero que nada, desnaturalizar para poder intervenir sobre ellos. Entonces avancemos, ¿sí? Les propongo dos definiciones que no son nuestras. Como verán ahí, tomamos una definición de la Organización Mundial de la Salud y una definición de esta ley, que es la Ley de Salud Mental. En la primera, quiero que retengan, porque nos va a servir para la continuidad de lo que vamos a ir diciendo, esta idea de capacidad individual de afrontamiento. No la voy a leer la definición porque ustedes la tienen ahí. La salud mental tiene que ver con esto. Cada uno individualmente tiene una forma diferente de absorber lo que nos viene de afuera, los embates de la realidad, las situaciones que nos estresan. Pero la definición de la Ley de Salud Mental va un poco más allá. ¿Por qué? Porque considera justamente que no solo lo biológico y lo psicológico es importante a la hora de pensar estos temas. También tenemos que pensar en una dinámica de construcción social que tiene que ver con la posibilidad de tener derechos humanos y sociales concretados, ¿sí? No hay salud mental si hay derechos vulnerados. Me gustaría que retengamos esto para que podamos avanzar en lo que viene. Se trata en definitiva, ¿sí?, de pensar que si se altera nuestro entorno psicosocial, se altera nuestra salud mental. No es más débil el que se ve afectado, ¿sí? Lo que tenemos que poder situar es justamente que la situación que nos permite intervenir es el entorno psicosocial. Avanzo un poquito más. Les propongo el lado derecho y el lado izquierdo, ¿sí?, dos
podemos decir, dos afectaciones o dos tipos de padecimiento, ¿sí?, distintos para pensar la salud mental. Vamos con el de la derecha, ¿sí?, lo que se llaman trastornos mentales, o podemos definirlo como enfermedad mental. A ver, acá hablamos de un padecimiento que tiene una génesis, que tiene una evolución, que tiene una alteración clínicamente significativa. ¿Cómo intervenimos con esto? Bueno, tenemos una obra social, ¿sí? Acá nos referimos a las depresiones, los cuadros donde lamentablemente en muchos casos nos vemos excluidos de nuestras situaciones normales de vida, nos vemos impedidos de continuar normalmente el curso de nuestras vidas. Y vamos a la izquierda, ¿sí? Ahí donde dice malestar, estrés, desgaste mental. De esto queremos ocuparnos del SADO, ¿sí? Malestar, estrés, desgaste mental. Imagino que son palabras que ya han escuchado alguna vez, ¿sí?, que designan justamente algo que no marcha, algo que no está bien, algo que se padece en lugares de trabajo, pero que no llegan a constituir una enfermedad, ¿sí?, que no llegan a generar algo clínicamente significativo, pero que sin embargo, ¿sí?, he vivido por muchos compañeros y compañeras. Eso que ustedes tienen ahí son tres nociones que nosotros en estos años, ¿sí?, que queremos compartir, hemos estado trabajando. La primera es la del malestar, que es un término acuñado por los sectores docentes y que aún conservamos, ¿sí? Hay una definición que encontré ahora, repasando un poco, de malestar, que es la de agotamiento emocional y físico. Fíjense que lo cuento, ¿no? Bueno, ¿qué decir del estrés, no? Digo, uno de cada 3 médicos que visitamos nos dicen que estamos estresados. Digo, es una palabra que está, digamos, culturalmente muy divulgada. Y técnicamente el estrés se lo define como un precursor de la enfermedad. Es algo que antecede a la posibilidad de enfermarnos y que justamente luego se asocia, en algunos casos, a enfermedades que tienen que ver con lo físico. Por último, la de desgaste mental, que llevaría mucho tiempo explicarla, pero que nos habla justamente de esta dinámica, ¿sí?, que se da entre las relaciones sociales, entre todas estas cosas que explicaba Julieta, la organización del trabajo, donde uno gana y pierde salud en esta cuestión. Hoy cuando miraba la película, espero que les haya gustado, hay muchos testimonios muy interesantes, ¿no? Y recorté un testimonio de Luis Castillo, que muchos de nosotros recordamos con mucho cariño y también que hemos aprendido mucho. Decía Luis, tenemos que mirar la vida completa del docente y trabajar sobre su vida completa, ¿sí? Este es el desafío. La intervención tiene que ser en todos los ámbitos. La jornada, como explicaba Marta, no es solo ir al trabajo y volver. La jornada también tiene que ver con nuestro tiempo libre, tiene que ver con nuestro tiempo doméstico. De todo esto tenemos que ocuparnos, ¿sí? Porque la salud mental está comprometida no solo, digamos, en la escuela. Nos llevamos muchas veces a casa situaciones que nos angustian y que nos exceden. Y en eso tenemos que intervenir. Tenemos que llegar antes que el malestar se produzca. Tenemos que actuar sobre los estresores, antes que el estrés. Hacia allí vamos. ¿Cómo? Les proponemos pensar el enfoque de factores psicosociales de riesgo como una herramienta, como un dispositivo que nos permite intervenir. ¿Qué nos permite? 3 cosas podríamos sintetizar. Primero, visibilizar. Poder ver, mostrar que estas cosas que se viven individualmente, que se padecen individualmente, son vividas por otros y que tienen una significación muy importante, tienen un valor muy importante que debe ser intervenido, cambiado, modificado. Nos permite cuantificar. Hay muchas tablas y muchos dispositivos para poder medir factores psicosociales de riesgo, que ahora a continuación vamos a ver de qué se trata, ¿sí? Vamos a mostrarles algunos. Y también nos permite prevenir, nos permite llegar antes de que una situación se vuelva
lo que decíamos hoy, enfermedad para algunos de nosotros, ¿sí? En definitiva, la idea de los factores psicosociales es que cuando estas situaciones de la organización del trabajo, que hoy explicaba Julieta, se nos vuelven disfuncionales, se nos vuelven de alguna manera conflictivas en relación a la capacidad individual de afrontamiento de cada uno, justamente lo que genera son situaciones que afectan a nuestra salud. Básicamente esta es la idea. Voy a ir un poquito más rápido. Les quiero contar que estos ejes que ustedes ven acá, creo que ven atrás, sí, están en el manual de la delegada y el delegado. Si ustedes lo pueden encontrar ahí, lo pueden leer ahí, ¿sí? Fíjense, vamos con el primero, la intensidad del trabajo y el tiempo del trabajo. ¿Con qué tiene que ver esto? Con el ritmo en el cual trabajamos, con el tiempo en el cual trabajamos. ¿Trabajamos 4 horas en la escuela o trabajamos en casa muchas más horas y dedicamos mucho más tiempo a los temas que tienen que ver con nuestro trabajo? Las exigencias emocionales de realizarse una actividad. Compañeros, compañeras, trabajamos con personas, no trabajamos con objetos, trabajamos con niños, con jóvenes que han padecido. Sería muy interesante que cuando leamos estas cosas pensemos en la pandemia, ¿no? Que han padecido situaciones que los han vulnerado de alguna manera. Y eso, por supuesto, no nos es indiferente, nos afecta de algún u otro modo. La autonomía, las posibilidades de participación. La tarea de educar no es reductible a una receta. Tenemos que poder intervenir la concepción de los modos en los cuales trabajamos. Por eso, como decía Magdalena y Julieta, la participación es muy importante y en la medida que no lo tenemos, esto puede ser un elemento que nos afecte. En definitiva, fíjense, en la exposición en el tiempo, cuando algunos de estos factores disfuncionales se nos vuelven crónicos, pueden pasar algunas cosas que nos afectan. Que ante las mismas condiciones de riesgo, por las capacidades de afrontamiento individual de cada uno, algunos se enferman y otros no. Que los que no se enferman experimenten malestar, experimenten de alguna manera señales, indicadores que nos hablan de algo que no está bien. Que experimenten actitudes de sobreadaptación, como podría ser la presencia enferma en los lugares de trabajo. Hay un documento que les pido que quieran, que se interesen en este tema, busquen en la página de SADOC, que se llama Ausentismo, Presentismo, 2 caras de la misma moneda, que nos habla de las situaciones en las cuales nos encontramos yendo a trabajar enfermos o no en condiciones. Miren, les voy a decir algo más. El reposo laboral, que muchas veces psicólogos, psiquiatras, médicos indicamos cuando nos llegan situaciones vinculadas al estrés, el reposo laboral no alcanza para resolver este problema, porque resulta que a las vueltas, ¿sí? Cuando esa pequeña carpeta de pronto tratamiento se termina, volvemos al mismo lugar que nos ha enfermado, ¿no? Entonces, tenemos que pensar nuevas alternativas. Les proponemos 3 principios para pensar cómo intervenir. Hacer visible lo invisible, convertir lo individual en colectivo. Esto que decíamos hoy. Generar intervenciones centradas en la prevención. Ya voy finalizando. De esto quiero compartirles, ¿sí? Ahí donde dice con los dos, el departamento CIMAD, con el equipo de epidemiología de la obra social, está trabajando en una encuesta, ¿sí? Que va a dar continuidad a esto que venimos haciendo, como la encuesta Contarnos para Cuidarte, que contaba hoy Julieta, para poder analizar cuál es la situación de salud de las y los compañeros de trabajo, pero también no solo las situaciones de salud, los factores de riesgo, sino también su relación con el trabajo, ¿sí?
¿sí? Poder analizar esas cuestiones. También nos interesa mucho, a partir de los resultados que se puedan obtener, poder pensar en políticas de prevención, de intervención, que no solo surjan y se fomenten desde el SADOR, del sindicato, de los distintos estratos de organización, sino también de la obra social. Para ir terminando. Bien, gracias compañeros. Bueno, por lo visto son temas que nos hacen hablar y nos movilizan mucho. De hecho, de esto que estamos hablando son los temas que, bueno, mayores puntaje tenía en esta encuesta, ¿no? Que surgimos. Qué interesante sería a continuación de este congreso que se pudiera seguir debatiendo en las distintas seccionales, en las distintas delegaciones sobre estos temas. Porque la idea, compañeros, y me adelanto al final, la idea es que estos son temas, ¿sí?, que nos competen a todos. ¿Sí? Esto no es un tema técnico, la salud mental no es solamente un tema de psicólogos, psiquiatras y médicos. Miren, le voy a compartir una cosa. Hace un tiempo un compañero que está presente acá publicó en la red social un meme que decía: no necesitas un psicólogo, necesitas un sindicato. Quiero decir, ¿qué hacer? Compañero, Diego. Quiero decir que un poquito me perturbó, ¿no?, la frase, pero la verdad es que, a decir verdad, es muy solidaria de lo que estamos hablando. ¿Sí? Miren, voy al último de los puntos porque creo que ya tengo que terminar. La idea que les proponemos, ¿sí?, desde el departamento CIMAC, desde SADOR, es politizar el malestar. Hoy Marina hablaba del neoliberalismo, ¿no? Y hablaba de las circunstancias que este tiempo neoliberal hacen con nuestras vidas, los modos de vida que proponen, a partir del consumo, a partir de los medios de comunicación, normalizan un modo de vivir. Y además, nos aíslan, nos separan, nos segregan. De alguna manera, ganamos una comodidad gracias a eso. Pero queda un saldo, queda un resto. Y ese resto justamente es el malestar. Es el malestar que vivimos en nuestra situación de trabajo y de vida. Tenemos que poder pensar, y la respuesta es participar para generar nuevas formas de vida. Creo que la perspectiva de género, el movimiento de mujeres, viene haciendo en ese sentido una gran tarea, ¿sí?, para poder hacer de la diversidad, ¿sí?, algo que sea inclusivo. Entre otras cosas, ¿cuántas cosas más habrá en ese malestar que nosotros podamos abrir, podamos intervenir para poder pensar cómo cambiar, cómo transformar? ¿Sí? La idea, en definitiva, compañeros, lo que queremos dejarle el mensaje común es participar, involucrarse, generar en los compañeros canales de diálogo y de elaboración. Esa es la manera de no enfermarnos. Esa es la manera de cambiar la ecuación de salud mental. Una cosa más. Hoy, la ecuación de salud mental la gana la medicalización. Tenemos que lograr que la pastilla de hoy, mañana, sea elaborada, cambiar las condiciones de trabajo, cambiar las condiciones de vida para poder vivir un poco mejor los días de clase. Antes de ir a la nube de palabras, que no nos olvidamos, que les pedimos la participación, les dejo una frase de una autora, ¿sí?, que hemos leído durante este tiempo de pandemia, que me parece que ilustra bastante bien algo de esto que le hemos dicho hasta acá.
El trabajo, cuando produce malestar, no es solo por falta de competencias profesionales. En ese malestar hay que preguntarse, ¿qué estoy haciendo? ¿Con quién y para qué? Y cuando no hay respuesta, compañeros, compañeras, no se trata más de un asunto personal. Agrego, se trata de un problema colectivo. Muchas gracias. Bueno, vamos a mostrar ahora rápidamente las 9 palabras, el resultado, ¿sí?, de lo que han podido ustedes compartirnos para pensar estas cosas. Bueno, exacto. Para el que no sabe cómo funciona, las palabras que se ven más grandes son palabras que han repetido varios de ustedes, ¿sí? Fíjense, bueno, bienestar, ¿no? Un punto de llegada, ¿no? Tranquilidad, estabilidad. Bueno, justo hoy, entre las cosas que había notado, ¿no?, estaba esto de la inseguridad de la situación de trabajo como un factor psicosocial del riesgo. Y la pregunta que me hacía cuando pensaba estas cosas es, bueno, ¿qué precio paga la compañía y compañía de la escuela cuando se ve sin la cobertura, ¿sí?, y alejado por ahí de la posibilidad de una acción sindical? ¿Qué precio paga por la estabilidad? Bueno, ¿qué más? Dignidad, descanso. Hablamos un poco de esto, ¿no? Prevención, trabajo, ambiente, protección a los empleos, equilibrio, concordancia, disfrute. Me encanta eso. Pilares, unidad, tranquilidad, salud mental, coherencia, cuidado. Bueno, seguramente estas 9 palabras las podamos conservar un tiempito en la página del Congreso para que todos y todas la podamos seguir estudiando, analizando